La semana pasada hablábamos sobre los tipos de proyectos que había en la Cámara. Si quieren, hacemos un breve repaso para que, ya que hay gente de la Cámara de Diputados, hagamos un comparativo entre el reglamento de la Cámara de Senadores y el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Lo digo, son tres. Está bien. Ley, declaración y resolución. Bueno, en la Cámara de Diputados existen solo tres tipos de proyectos, mientras que en la Cámara de Senadores, ¿cuántos tipos? Sí. ¿Cuáles son? Declaración de comunicación y de resolución. Sí, ya están, los 5. Son 5. Como decía la compañera, de resolución, de declaración, de ley, de comunicación y de decreto. Bien. Eso por un lado. Cada uno tiene sus especificidades, por decir, los cuales las personas que no hayan podido venir la clase pasada los pueden bajar desde el Facebook, y tienen también, que vimos algo de técnica legislativa, para que ustedes tengan como una guía, que es mínima, para elaborar un proyecto de ley. Porque, como bien saben, la técnica legislativa es, como les decía, es un arte, que eso se va, a medida de que se va aplicando, se va perfeccionando, ¿no? Que hablábamos del trabajo del incisado, del epigrafiado. Bueno, ahí tienen, digamos, un punteo de algunas reglas de técnica legislativa. El epigrafiado no forma parte del artículo. Muy bien, sí, eso es muy importante. Eso es importante. Sí, porque hay gente que ponen al epigrafiado como parte del artículo. Y el epigrafiado, la función que cumple, sí. Te hago una pregunta. Sí. ¿Qué hacen las dos cámaras? ¿Qué es los pedidos de informes? ¿Eso Sí. se considera un proyecto? Son proyectos, y en la Cámara de Senadores se llaman proyectos de comunicación. Y el diputado también lo tiene. Exactamente. Y dentro de los roles que tiene el Congreso, o las facultades de control que tiene, del control de los actos del Poder Ejecutivo, eso es como el juicio político, como otras facultades más que tiene el Congreso. A través de los proyectos de comunicación, el senador puede saber sobre por ejemplo, algún plan que lanzó el gobierno. En el caso del Senado, el senador va a hacer las preguntas, porque se hacen a través de preguntas, el proyecto de comunicación. Se hace a través de preguntas que, una vez que la Cámara lo aprueba, eso se remite al jefe de gabinete, que el jefe de gabinete es quien va a repartir eso al lugar que corresponda, ¿no? Al ministerio que corresponda. En el caso del Senado, el senador, si bien tiene la facultad de preguntar sobre algo que sea para la nación en general, ellos van a ser muy específicos para la región donde ellos han sido electos, o para la provincia, por esa representación provincial que tiene el senador, ¿no? Pero sí, se hace a través de preguntas, y una vez que la Cámara lo aprueba, va y en un plazo les contestan. A veces no contestan, pero creo que siempre, últimamente, y ya desde antes que se termine la otra gestión, ya contestaban los pedidos de informe. Eso también es un tipo de control político. Porque Incluso las preguntas cuando viene el jefe de gabinete. Sí. A veces dice que comentaba en un curso que estoy haciendo, una chica que trabajaba en jefatura de gabinete, que no se entendían bien las preguntas que hacían desde acá, no los senadores, sino que a veces los que redactan son los asesores. Les costaba mucho saber a qué apuntaban.
¿Cómo? No sé, no sé quién, era una chica compañera, no. Solo que decía que les costaba mucho, no, Paula Bertón, no, sí, me imaginé de lo que, pero no fue ella, fue una compañera que trabajaba ahí y que le costaba mucho poder, o sea, cómo dar la devolución cuando no podían entender la pregunta. Por eso recuerden también que es de técnica legislativa hacer las preguntas cortas y lo más simple posible. Sí. Tengo una pregunta. ¿Y los pedidos de informes cuando no los contestan, qué se hace? Y nada, vas a tener, solamente la facultad de control es hacerlo y supuestamente ellos tendrían que responder, porque porque ya no es el senador o el diputado el que lo hace, es la Cámara. Porque se acuerdan que yo decía, una vez que el secretario parlamentario da cuenta del ingreso de ese proyecto a la Cámara, ya no es más del diputado o del senador, es de la Cámara. La Cámara es la que va a preguntar, porque lo votaron. Una vez que lo votaron, ya es de la Cámara. Y después viene el recinto y ahí le dicen lo que no hizo. Claro, ahí también. Sí. O la reunión que no otorgó y todo eso. O cuando tampoco se presentan los ministros, cuando se los llama a Bueno, pero eso está ahí, hay que coordinarlo. Sí. Que depende cómo se lo intima acá o a veces se lo invita nada más. Pero otras veces que son cuestiones más graves. Si son interpelaciones ya son sí, y sí, y no sé si ha habido, últimamente no ha habido, no sé si alguna vez, eso sería un buen tema para ver. ¿Hubo diputados algunas veces que no fueron este año, algunos ministros que fueron interpelados? ¿Pedidos de interpelación? En ciertas temáticas aisladas de colectivos chicos. Claro. Yo pienso que si la Cámara lo interpela ya es otra forma, él no puede negarse a venir. Se negaron, sin mucho. Qué raro que no tuvo otra repercusión, porque si ellos consiguieron los votos para que la interpelación prospere y después no... Por ahí a no ser que lo traten con el jefe de gabinete, como va una vez al Senado, una vez a diputados, capaz que la pregunta es al no bajar el ministro, el jefe de gabinete lo responde. Pero no creo, porque es sobre un tema específico. Cuando hay interpelación hacia uno, por más que venga el jefe de gabinete, que se supone que es el que coordina, no es la... contesta sobre los demás. Sí, qué sé yo, no, me parece que no debe haber prosperado, no. En el Pleno no se debe haber conseguido los votos para lograr la interpelación. Eso es mi... En estas temáticas específicamente que terminó contestando mucho fue el jefe de gabinete. Fue durísimo. ¿Sobre cuál fue? Temática de discapacidad. Terminó contestando mucho el jefe de gabinete y fue durísimo en sí, porque contestaba de forma, bueno, queremos ir a esto, pero vamos a estar viendo, a ver qué se puede hacer, y ahí dejaba la respuesta. Como una cosa muy vaga y, como uno dice, lo mismo que son las leyes prácticamente el país. Son demasiado vagas a veces y te deja mucho a que estés analizando, viendo, pensando que te está queriendo decir. No te contesta nada serio. Y bueno, lo que sí se puede pedir la ampliación a través de un proyecto, como vos decís, un proyecto de comunicación. De acuerdo a las preguntas que se le hicieron, no fueron respondidas claramente, entonces vuelven a preguntar a través de un proyecto. Y comienza el proyecto de comunicación vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional o el Poder Ejecutivo, así comienza el copete, por decir, o el encabezado de un proyecto de comunicación. ¿Algo más sobre proyectos que le hayan quedado alguna duda? Yo les voy a preguntar, sí. La Cámara, la Comisión puede contratar asesores para tratamiento de algunos temas específicos. En general, la Cámara, la Comisión tiene asesores, algunos que son especializados y bueno,
En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, las comisiones tienen, digamos, asesores que son especializados. Si la cuestión, digamos, depende de un estudio más profundo y que, digamos, la comisión no tenga el sustento para poder estudiar bien un proyecto, por ejemplo, en general comienzan a llaman al ministerio al ministerio que sea correspondiente a que estudie ese tema, y ellos sí tienen especialistas, pero que claro, no, solamente vienen a informar. Y si ese proyecto, exactamente, vienen, digamos, hacen varias reuniones en los que vienen, ellos explican, dan los fundamentos de que si ese proyecto puede seguir, o si no, le va a decir, mire, tiene que mejorarlo en este aspecto, o tiene que hacerle tales otros arreglos. Porque el nombramiento viene del Ejecutivo. No, ni siquiera, porque es gente que ya tienen los del Ejecutivo. Hacen acá como una reunión de asesoramiento, por decir, o una reunión de consulta. Está la gente, digamos, es así, está la gente del senador o del diputado que trabajan en conjunto con la gente de la comisión. Y cuando hacen diversas reuniones, que ya vamos a ver que hay dos tipos de reuniones, están las reuniones de asesores y las reuniones de senadores. En la reunión, en general, cuando vienen los del Ejecutivo, son para una reunión, ponerle la reunión de asesores. Ahí donde ellos van a evacuar todos los problemas. Sobre eso no hay cantidad ni forma, es totalmente organizado en el momento. Exactamente. Es organizado en el momento. Pueden ir a otras instituciones. Sí, sí. O sea, claro. En la reforma política, por el tema del voto electrónico, se han convocado distintas universidades. Sí, eso depende del tipo de reunión, digamos. Bueno, las sí. universidades deben ser grandes asesores. También, sí. En general, para mí, es muy importante las audiencias públicas porque es el modo, digamos, que la ciudadanía tiene participación en los actos de gobierno. Lamentablemente, pocas veces se escucha, o sea, se escucha nada más, pero no se toma en cuenta de mejorar, porque por ahí quieren aprobar la ley de esa forma, ya viene como políticamente marcado que salga así, y a la gente se le escucha, pero no se toman, digamos, las mejoras para mejorar la ley. Eso es lamentable, porque es una buena herramienta para mejorar los proyectos. Y además no es la modalidad acostumbrada, no se utiliza la audiencia pública si no es por iniciativa generalmente de la comunidad. Claro, sí, sí. Tendría que ser una iniciativa parlamentaria, como pasó por ejemplo con el penal de caseros que iban a dinamitar. Claro, hacer un desastre con los equipos del Garrahan. Sí. Sido un problema, y si no hubiera sido por la iniciativa ciudadana se hubiera dinamitado y hubiera traído serios problemas a causa de no haber convocado una audiencia pública. Y sí, fíjense más allá de lo que pasó cuando se subieron las tarifas directamente, y después sí o sí se tuvo que convocar una audiencia pública para que se... Quiero responderte un poco a lo que te estaba preguntando el señor y un poco a lo que vos le decís. Por ejemplo, en diputados, que son 45 comisiones, más allá de que cada comisión tenga una comisión propia de diputados y una comisión propia de asesores, cada comisión tiene su propio secretario con sus propios asesores. El nombramiento de los integrantes de cada comisión lo decide el presidente propio de cada cámara de las comisiones. Sí, acá en el caso, por ejemplo, de... Quiero terminar de contar. Ah, perdón, sí. Eso
se arregla a través del Departamento de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados y después lo que tiene que los asesores propios de cada comisión ayudan con algunos proyectos, ya sean de los diputados, cuando ya están bastante avanzados, que les falta modificar algunas pequeñas cosas, entonces se comunican con los asesores específicamente para que sus proyectos puedan terminar de ser aprobados y la comisión de asesores y que pase a diputados. Bien. Todo lo que sé que hace. Pero sí, los asesores de la comisión no participan nunca de forma directa en ninguna de las dos comisiones cuando se reúnen. Participan cuando no está el secretario general de la comisión solamente. Es la única forma que pueden participar, si no están en la misma comisión trabajando. Bueno, cada comisión dicta su propio reglamento. Puede dictar su reglamento. Como se maneja el Poder Judicial. Sí. El Poder Judicial tiene un conjunto de asesores que se inscriben y están perfectamente ubicados, y el juez o quien sea la parte solicita la participación de ese asesor en ese tema. Claro, es como un perito un perito. Ahora, el Poder Legislativo se maneja distinto. Diferente, sí. Acá, por ejemplo, lo que dice Agustín, en parte, acá se da. Lo que pasa es que la estructura que tienen las comisiones acá es una estructura permanente de los secretarios de comisión son personal de planta permanente. Y es una estructura administrativa que tiene un secretario administrativo de la comisión, un jefe parlamentario y un jefe administrativo. Esa es la estructura que tiene la comisión, una estructura administrativa. Ese secretario, digamos, cumple funciones de acuerdo a lo que le diga el presidente de la comisión. Es así. Y Jackie, te digo una cosa más. En las comisiones de diputados muchas veces terminan tomando especialistas por cada temática de las comisiones de diputados. Pero tiene que ser un pedido extraordinario prácticamente, y otras comisiones tienen especialistas. Claro. Lo que sí que acá no hay concurso para que vos puedas, por ejemplo, que cualquiera de nosotros que trabaja acá en el Senado aspire a ser secretario de una comisión. No, porque no hay concurso. Ya sé. Pero el Poder Judicial recurre a los consejos profesionales de cada profesión y solicita la inscripción de peritos. Y esos peritos asesores quedan inscritos para determinados temas. Claro. Ahora, se lo paga la causa. Según lo que depende del resultado de el Poder Legislativo es distinto. Es diferente, totalmente diferente. Acá lo que generalmente se hace, se invita a que concurra a una comisión para que explicite sobre el tema particular. Entonces de ahí se invita. Y se puede invitar, claro. Se invita. No es que hay asesores que se contraten, pero sí se invitan o al Poder Ejecutivo, o a la Cámara de la Industria, o a quien sea que tenga el conocimiento como para que desarrolle. Sí, en general, sí. Cámaras, exactamente. O de colegios profesionales. Claro. Sí, es el que tenga incumbencia sobre el tema y al que puede llegar a beneficiar o a afectar. Entonces todos se van a escuchar qué les parece, las críticas, digamos, constructivas sobre el proyecto. Sí. Quiero comentar una cosa más. El diputado tampoco hay concurso, pero sí permite que todos los que quieran estar en las comisiones dejen el currículum en recursos humanos y cuando se presenta la vacante llaman. Ah, muy bien. Es distinto el diputado. Bien, bueno, por lo menos le dan la esperanza, por lo menos, de que pueda llegar a ser parte. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es una comisión? A ver. Es un grupo específico que se dedica a tratar los proyectos de esa temática. Muy bien. Entonces, ¿Proyectos podría ser? ¿Cómo? Futuros proyectos. Claro, todos los proyectos, porque una vez que ingresan por la mesa de entrada de leyes, se acuerdan que tienen un circuito y que terminan en las comisiones para su estudio.
Según la comisión que sea pertinente al caso. Sí. No solamente son futuros proyectos con varias cosas, sino proyectos de cosas que ya están hechos hace bastante tiempo. Las leyes que están siendo vistas en modificatorias porque avanzan los tiempos y tienen que ser modificadas. Claro, entonces como para resumir y darle un concepto, ¿qué es una comisión? Es un grupo de trabajo integrado por legisladores. No forman parte los asesores, no forman parte los, digamos, el secretario de la comisión. Las comisiones están conformadas por legisladores. Ustedes van a ver el artículo 60 que habla de las comisiones permanentes, y en la Cámara de Diputados, no sé cuál es. Diputados 60 permanentes. Sí, artículo 61. Y 61 de la Cámara de Diputados, ahí van a decir cuáles son las competencias específicas que tiene cada comisión para estudiar un tema. ¿Lo leo o no? Dale. Artículo 61 del reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? De las comisiones, el título, de las comisiones de asesoramiento. Comisiones permanentes. Las comisiones permanentes de asesoramiento de la Cámara serán las siguientes: asuntos constitucionales, legislación general, relaciones exteriores y culto, presupuesto y hacienda, educación, ciencia, tecnología e innovación productiva, que esa fue modificada. Es lo que iba a decir, perdón. Esa fue modificada el 2 de julio del año 2014. Cultura, justicia, previsión y seguridad social, acción social y salud pública, familia, mujer, niños y adolescencia, que esa también fue modificada por la Cámara de Diputados el 9 de mayo del 2002. De las personas mayores, modificada el 5 de junio del 2013, la legislación penal, legislación del trabajo, defensa nacional, obras públicas, agricultura y ganadería, finanzas, industria, comercio, energía y combustibles. Comunicaciones e informática, modificada el 5 de noviembre del año 1997, transportes, economía y desarrollo regional, asuntos municipales, intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios, vivienda y ordenamiento urbano, modificada por resolución el 10 de junio del año 1998, intereses marítimos, fluviales y pesqueros, peticiones, poderes y reglamento de juicio político, recursos naturales y conservación del ambiente humano, turismo, economía, minería, prevención de adicciones y control del narcotráfico, que esa fue modificada el 28 de noviembre del 2002, análisis y seguimiento del cumplimiento de las normas tributarias previsionales, población y desarrollo humano, modificada el 16 de diciembre de 2004, deportes, derechos humanos, derechos, asuntos cooperativos, mutuales y organizaciones no gubernamentales, modificada el 15 de julio de 1998, Mercosur, pequeñas y medianas empresas, modificada el 11 de marzo del 98, defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, modificada el 18 de marzo del 98, seguridad interior, libertad de expresión y discapacidad, que la discapacidad fue, ¿cómo se llama? Modificada el 3 de junio de 1998. Está bien. Sí. Claro, deben haber hecho la modificación del reglamento. Que fueron haciendo. Y después está, o sea, cada una de combustibles, agricultura, ganadería, acción social y pública, que están compuestas por un mínimo interior de 15, ahí te dicen los números de componentes. Sí. Acá la mayoría de las comisiones tienen 17 miembros, y algunas que son las más importantes, por ejemplo la de acuerdo, tienen 19 miembros. Y la comisión que pasó, antes era una comisión especial y ahora es una comisión permanente, que es la banca de la mujer, está compuesta por todas las mujeres. La de Senado la dice. No, diputados no, es unicameral permanente. Pero está bien, es lo que dijiste. Bien. En el Senado dice: la Cámara tiene 27 comisiones permanentes integradas por 17 miembros cada una.
con excepción de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Culto, de Minería, Energía y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que estarán integradas por 19 miembros, y la Banca de la Mujer, que estará integrada por todas las senadoras de la Nación. Y detalla las 27 comisiones. La importancia que tienen en el caso de, digamos, de que la mesa, por algunas circunstancias, deje de... ¿Se acuerdan la mesa que hablábamos? La mesa que está formado, que se forma, por decir, para sesionar, que está... en el medio está el presidente, después tenemos los secretarios, tanto el administrativo y el parlamentario, y después teníamos, o sea, para que lo suceda el presidente teníamos, digamos, como una jerarquía. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que hablábamos. Bueno, una vez que, por ejemplo, el vicepresidente no se encuentra en funciones, el vicepresidente provisional no esté, supónganse. Después viene un vicepresidente, el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo. Supónganse que no estén ninguno porque se fueron acompañando al presidente. Quienes presiden la sesión va a ser el orden del 60 y del 61 en el caso de diputados. Eso tiene la importancia del artículo 60, es eso, que tienen la orden de sucesión en caso de que no se encuentren, digamos, los presos. Exactamente, por no quería decir acefalía, porque, pero en el caso de que no hubiese. Sí. Te quería decir una cosa más. El diputado, por ejemplo, cuando hay proyectos de ley, pasan por todas las comisiones, sí o sí. Cuando es de resolución, sale directamente de cada comisión. Y declaración, creo que también va por todas las comisiones. Sí, depende de... Porque a veces algunas declaraciones llegan al recinto. Sí. Bueno, vamos a continuar. Hablamos de lo que era la definición, que era un grupo de trabajo con competencias específicas. Entonces, estos grupos de trabajo, ¿qué hacen? Los primeros estudios de los proyectos y también las primeras negociaciones. Es decir, una vez que uno presenta un proyecto y ese proyecto es tratado por la comisión, también nosotros, por decir una palabra, tenemos que hacer el lobby para que las otras personas, convencerlos que ese proyecto está bueno, que va a servir y para obtener los consensos necesarios para que ese proyecto, una vez que llegue, o sea, primero tiene varios filtros para pasar. Primero la comisión, primero los asesores, después los senadores, después el recinto. O sea, son varios filtros, pero si está bien fundamentado y bien defendido, el proyecto seguramente va a llegar a su fin. Y no termina ahí. Después tienen diputados, porque diputados también, la comisión y bueno. Y tienen que hacer el seguimiento, ya sea de la Cámara de Diputados hacia el Senado y viceversa. ¿Sí? Quiero marcar un poco uno de los lobbies para los proyectos, sí, que es parte de lo que yo hago, diputados. Previo a presentar un proyecto en diputado, uno de los lobbies más importantes que necesita cualquier proyecto es el tema de las firmas para poder presentarlo. Dice que el máximo de firmas por proyectos de 15 en diputados, el mínimo es de 4. Entonces, te imaginarás que parte de mi tarea es ir a buscar firmas, despacho por despacho, no hay más, y tengo que contarle de qué es cada proyecto, y una vez que tiene 4 firmas, los presento. Ahí se pasa directamente a la comisión, y el mínimo de 4 firmas hace que la comisión propiamente lo trate, ese proyecto. ¿Puedo hacer una sugerencia? ¿No se podía girar un poquito para que podamos escuchar? No llega la voz acá. Si el proyecto no tiene 4 firmas, discúlpame, de mínimo, la comisión de cada tema no lo trata el proyecto una vez que ingresa a la mesa de entrada de los proyectos. Eso es lo que pasa. Lo terminan dejando a un costado y esperan el próximo año que sea nuevamente presentado. Ahora, si el diputado no ganó la banca para seguir el año próximo, el proyecto cae a los 2 años.
es así. Claro. Sí, pero más que nada, perdón, más que nada hacer lobby, en el caso de las comisiones, lo manda a hacer la persona encargada de... Yo no es que lo manda a hacer, el director de la comisión. Un vaso de agua. El que preside la comisión es el que se dedica a hacer lobby, es juntarse con las demás personas encargadas de la comisión a ver quién está de acuerdo o no. ¿Sí? O sea, está la pelea si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, de qué partido sos o qué sé yo. Y entonces, como cada comisión tiene diferentes personas de distintos partidos, el lobby es tratar de hacer la charla previa para estar de acuerdo. Entonces sí, después se va explicando la firma, que es el trabajo que vos haces. Pero más que nada el lobby lo hace el presidente de la comisión. Es un acuerdo con la Es un acuerdo, es un tipo de acuerdo que se hace. Sí. Más que nada con ese tipo Bueno, es un lobby interno. Hay un lobby Dentro de la comisión. gracias, mi amor. Ese es un tema que personalmente yo le pregunté a la doctora hace unas 2 veces si había apelación. Sí. Usted explicó muy bien el tema. Es decir, no es una apelación para que se trate nuevamente, sino que el proyecto continúa en comisión, pero hay un procedimiento para que se vuelva a tratar nuevamente, con ciertos plazos y ciertas condiciones. Claro. Es decir, que la palabra apelación que hay en la justicia no existe en el Congreso. No. Muchas gracias. Le explico una cosa. La comisión de asesores, el lobby, se hace entre los partidos que tienen más bancas propiamente en diputados. Es así. Y Sí, en es diputados. bastante peleada la comisión de asesores. Por ejemplo, el jueves pasado estuve en una comisión de asesores y no sabe lo que son las peleas a veces. Y sí, son tremendos porque cada uno, si hay varios asesores, por ejemplo, que tengan, si bien el objetivo es el mismo, cuando yo he sido asesora, he tratado de poner, aunque fuera de otro partido, nosotros estamos, en general eran proyectos que tenían que ver con salud. Entonces lo que yo hacía era conversar con los otros asesores, y decía yo, bueno, lleguemos a un acuerdo en común, hacemos un dictamen con tus cosas y con las mías, ponemos y presentamos un dictamen en conjunto. Y así hacíamos. Y así los proyectos que salieron fueron así. Bueno, también será que tuve compañeros ahí que eran muy accesibles o que no estaban cerrados, al contrario. Tanto los senadores, el senador lo que quiere es que salga el proyecto que presentó y que salga que fue el autor él, con otro, por ejemplo. Pero lo que quiere es que salga el proyecto. ¿Para qué quiere un proyecto que muera ahí en la comisión? No. Vamos a continuar. Bueno, entonces las comisiones no solo se limitan a los aspectos técnicos, porque decimos que las comisiones tienen su competencia específica de acuerdo al 60 y al 61 de los reglamentos, sino también a los aspectos políticos. Porque ahí, acuérdense que la comisión es como si fuera una mini cámara, una cámara en chiquito, porque todos los bloques tienen que estar representados dentro de la comisión. Eso lo vemos en particular. Sí. Después de cada una de las comisiones. Hay comisiones que ya vamos a ver, de acuerdo, vamos a hacer como una clasificación. Hay comisiones que son permanentes, que fueron las que ellos leyeron, las del artículo 60, y otras comisiones que han sido creadas con un fin objetivo. Esas son comisiones especiales. Por ejemplo, la Comisión para el Control de los Organismos de Inteligencia, o no me acuerdo qué otra que sea actual. Sí, alguna especial, alguna de investigación. Comisión de Migraciones, el Movimiento de Población. No. ¿Existe en el Congreso? No. Porque hay un tema candente actualmente, es la migración de grandes poblaciones, de los que acceden al país y los que salen del país. No, debe ser eso de población y desarrollo, debe ser competencia, no sé. Fíjate en la competencia, no, pero migraciones no hay. No sé si está vigente la Comisión de Seguimiento de las Obras de Aprovechamiento del Río Bermejo. Son comisiones que son temporales. Algunas se han convertido en bicamerales permanentes porque ¿por qué son especiales y por qué son permanentes? Son permanentes porque van a durar, no tienen un plazo de duración, que eso tienen las especiales y las de investigación. Por eso es que
si por ejemplo una comisión, una comisión especial o una investigadora no se conforma en un plazo de 2 meses, esa comisión caduca. Ahora, sé que hay un montón de comisiones que no están todavía conformadas por todas las autoridades, que no sé qué política se va a seguir sobre esas, porque el reglamento, si vos lo aplicás, si no están conformadas, en 2 meses tendrían que caer. Jackie, sí. Le contesto al señor que preguntaba por el tema de las migraciones. Lo que hay en diputados con respecto al tema de migraciones, que es la única comisión que lo trata, es la comisión en Senado de Población Parlamentaria de Amistad entre los países. Es lo único que trata el tema migratorio. Pero, perdóname, Agustín, lo que dice él no es una comisión del Senado, son grupos de amistad que tenemos que hacerle diferencia. Una cosa es una comisión que estudia los proyectos, otros son los lazos parlamentarios que los legisladores hacen, pero que nada tienen que ver con las comisiones. Si bien se plantean algunos temas, se pueden intercambiar información, cómo funciona una cosa u otra en determinados países, porque se hacen, por ejemplo, el grupo de amistad con Uruguay, suponete. Grupo de amistad con el Parlamento, no sé, con el Parlamento chino. Solamente va a servir para eso, pero ellos no dictaminan sobre proyectos ni nada, solamente intercambian lazos, por eso se llaman grupos de amistad. Son amigos, pero no van a... ni siquiera. Simplemente se juntan, van y se visitan, por ejemplo, como cortesía, van a otros parlamentos, conocen cómo es el funcionamiento, exactamente. Y después lo que hay en diputados está la comisión de culto. Eso también, los dos grupos más o menos trabajan en conjunto por el tema del migratorio y las relaciones con los otros países. Las comisiones, dentro de las comisiones, de acuerdo al artículo 94 del reglamento, si querés, Pablo, léelo, sí, tienen la facultad de crear subcomisiones. Subcomisiones, es que cuando, por ejemplo, cuando trabajaba en la Comisión de Industria, un legislador presentó una iniciativa en la que solicitaba la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de Industria y Comercio que analizara los precios, no me acuerdo si eran los precios al consumidor o los precios de la canasta básica. Pero ¿qué pasa? Al crear una subcomisión dentro de una comisión, tenés que nombrar más gente. Y lo que ahora se está tratando es de parar un poco con los nombramientos, ¿no? Sí, perdón. Facultades, 94. Las comisiones por intermedio de sus presidentes están facultadas para requerir informes y realizar todas aquellas diligencias que consideran necesarias para el estudio de los asuntos sometidos a su consideración. Asimismo, pueden dictar su reglamento de funcionamiento interno y organizarse en no más de 2 subcomisiones por razones de trabajo, por tiempo determinado y al solo fin de profundizar el estudio de un asunto que así lo requiera. Claro, ahí está la facultad de constituir subcomisiones dentro de la comisión. Ahora, una aclaración. Por ejemplo, en diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda puede tener tiene un mínimo de 15 integrantes y un máximo de 49. Ahora imagínense si esos 49 personas, 49 diputados, tienen cada uno sus respectivos asesores y hacen las respectivas subcomisiones, la cantidad de gente que trabaja en una comisión. O sea, se puede llegar a triplicar. Para eso es el Parlamento. El Parlamento es el lugar justamente para tratar esos temas, claro, con amplitud y con las condiciones dadas, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que el Presupuesto y Hacienda es una de las comisiones más grandes y más importantes, pero ya me parece que 49 sí es bastante y triplicarlo es demasiado. Sí. Es difícil que te den quórum. Eso es también, porque los temas del quórum.
Coincido con lo que dice el señor. Cuando uno empieza a segmentar los problemas, uno dicho así en genérico parece como un tema sencillo, pero cuando uno empieza a segmentar se encuentra con precios, segmentos del mercado, segmentos de la industria, y realmente puede ser inabordable incluso para 49 legisladores. No, por eso no, 49 más, o sea, 49 legisladores, más cada uno más los asesores. Cada uno de los 49 tiene sus respectivos asesores. Pero las mismas universidades muchas veces, por ejemplo, intervinieron cientos de legisladores, más los cientos que por fuera que asesoraron a... Claro, porque se hizo una comisión, se hizo como una comisión ad hoc. O sea, muchas veces el tema es necesario que tenga una comisión y quizá el criterio de la mera recorte de personal no estaría siendo eficiente. En el proyecto de ley de... ¿cómo se llama? Del cambio del Código Civil y del Código Comercial que se hizo en el 2012, que fue presentado por el Poder Ejecutivo, por Cristina, el presidente, Alan, y creo que Valmedina, claro, fue el proyecto. Creo que sí. Bueno, fue también, llamaron a todas todas las universidades, los colegios de abogados, colegios públicos, claro, todo eso, para a ver si se llegó al arreglo definitivo. Hubo 2 o 3 vueltas de todo el proyecto de los dos códigos hasta que se llegó un arreglo. Se terminó haciendo en 2014-2015. Ese proyecto, el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial, pero tuvo un defecto o una causa de nulidad ab inicio, por decir, desde el inicio. ¿Por qué? Porque el proyecto se presentó en las dos cámaras. Un proyecto va girado a una o a otra cámara. Ese se giró a las dos cámaras. Entonces, ambos cuerpos estaban estudiando lo mismo. Ya desde, no sé cómo hicieron para aprobarlo, pero desde el inicio, es nula esa ley. Es nula, es inconstitucional. Fue un decreto encubierto al hacerlo por las dos cámaras. Está mal, estuvo mal. Sin contar propiamente, después por la carrera que estudio, hay ciertas temáticas sensibles previo a que se hiciera el proyecto de reforma del Código Unificado, de colectivos chicos propiamente, sociales, que se habían planteado leyes nacionales a estas temáticas sensibles, las terminaron anulando por completo del código. Sacaron esos proyectos de cuerpo entero. Por ejemplo, la Ley Nacional de Salud Mental no figura en el código. Después había todo un capítulo entero para el tema de los matrimonios igualitarios, aquellos que querían hacer alquiler de vientre y todo eso. Estaba todo bien explicado. También lo sacaron del código. No lo aceptaron en el código. La comisión más dura del diputado fue la del presupuesto de Hacienda. Sí. Y en el caso de discapacidad, el problema está entre el sordo y el mudo. En el código anterior estaba el que era la persona que era sorda y la que era muda. Entonces ahora quedó el sordo solo, no ponen a la persona muda. Ah, porque se supone que si es sordo. Claro, y después están las leyes adicionales sobre el hipoacusia y todas esas cosas, pero específicamente sacaron al mudo y todavía le están preguntando por qué sacaron la palabra mudo. ¿Sí? Una persona sorda y es muda. Y después salió el hipoacusia, y como hay muchos tipos de hipoacusia, muchas formas, ¿sí? No se supieron dictaminar y que dejaron la palabra sorda y sacaron la muda del código. Eso es uno de los problemas que hubo. Claro. Bueno, lo que pasa es que en el derecho comparado te lo explican de otra manera. Seguimos con esto. Los tipos de comisión. Por su composición tenemos comisiones unicamerales, una cámara y bicamerales. Artículo 60 las unicamerales y 86 las bicamerales. También tenemos las comisiones mixtas. ¿Cómo creen, a ver Jorge, cómo están integradas las comisiones mixtas? Las comisiones mixtas. ¿Comisiones mixtas? Sí. Ambas cámaras. No, mixtas. Mixta. Ah, aparte, por legisladores de ambas cámaras y qué más. Y asesores.
especialistas en el tema, especialistas académicos, profesionales, exactamente, que tienen que ser profesionales o académicos. Esas son las mixtas. O sea, no solo de legisladores, sino también de académicos, profesionales que sobre un determinado tema. Esas son las mixtas. Teníamos la administradora de la biblioteca, es una comisión bicameral permanente. Esa administradora de la biblioteca, para que sepan acá, un año lo va a manejar el Senado y otro año lo maneja la Cámara de Diputados. Está también una muy importante que es del trámite legislativo, la de 26122, sobre los decretos de necesidad y urgencia. Esa también es un ejemplo de bicameral permanente. Ahora, por el plazo de duración ya estuvimos viendo algo, tenemos las comisiones permanentes y las comisiones especiales, que como dijimos, las comisiones especiales se crean por un plazo determinado y caducan cuando su objetivo de creación se cumple. Por artículo 88 del reglamento. 88. Para la creación de comisiones especiales mixtas, bicamerales mixtas e investigadoras, se requiere el voto de 2/3 partes de los miembros integrantes de la Cámara. Esas mayorías requeridas. Agravadas, sí. Entonces... Solo poner de acuerdo la 2/3 parte. Sí, es un quórum agravado, porque eso es lo que se evita, es que crear demasiadas comisiones. Entonces ya para... Serían tanto los que tienen hoy en día el voto mayoritario a nivel partido, sí, sí. Entre ellos dos se pelean bastante. Y se sabe quiénes son los que no. Estas comisiones investigadoras, si hablamos de las comisiones investigadoras, hubo una comisión investigadora muy importante. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue? Que trajo, digamos, bastantes efectos y algunos efectos bastante desagradables, institucionales. La de la AMIA. Más atrás. La comisión investigadora que hubo un... Actividades anti-Argentina. Sí, pero... Una famosa comisión investigadora. La de Lisandro de la Torre. Ah, la de Suiza, de las carnes. Exactamente. La comisión investigadora de carnes. Esa, bueno, si alguno de los compañeros quiere explicar más o menos lo que pasó. Está la película que habla. Exactamente. Asesinato en el Senado de la Nación. Jorge, explicarle lo que pasó en... Yo sé que te cuento. A ver, bueno, Agustín. Yo te cuento que vi la película. Así, resumíla a lo que apunto. Sí. Resulta que los frigoríficos en sus libros de balance presentaban que vendían más carne de lo que ellos producían. Y resulta que vendían menos de esa cantidad propiamente. Entonces hasta que el señor Lisandro de la Torre se le ocurrió ir no solo a los libros de cada frigorífico, sino ir a ver los barcos donde supuestamente se exportaba la carne. Y cuando cayó los barcos, vio que estaban exportando todos los libros originales, que estaban falsificando los libros, y decidió hacer la comisión esa. Y cuando presentó todo el informe con todos los libros, la película le dice al presidente de la Cámara del Senado: esta es la carne que quiero que se investigue. Le dice: ¿qué es esto? Papel puro. Y así. Y después, bueno, uno de ellos termina falleciendo. Eso era un delito. Sí. Claro, porque él estaba en contra. Era porque el Estado Nacional era un pacto, el pacto Roca-Rusiman, en el que se hace un monopolio de la carne. O sea, se fue especialmente como defendiendo los intereses nacionales en contra de los intereses, digamos, monopólicos que había en ese... Me acuerdo chiquito de la Comisión de Actividades Anti-Argentinas que le dije recién. Era famosa, yo me interesé en eso, a pesar de que era muy chiquitito, ¿no? Pero hace muchos años.
Sí, sí, sí. Ahora, comisiones investigadoras, vamos a decir que tienen hasta una función tipo judicial, porque en aquella época, ¿cómo Lisandro de la Torre consigue eso? Porque él consigue una orden de allanamiento. O sea, ellos podían, tenían como funciones judiciales, no solo de investigación, sino también para conseguir, porque si los agarran justo cuando estaban poniendo todos los papeles, los llevaban en las latas donde llevaba la carne, llevaban todos los papeles que decían truchos, eran los papeles verdaderos, los que llevan ahí, sí, para sacarlos del país. Que el señor Lisandro de la Torre consiguió eso porque los frigoríficos tenían un montón de empleados de campo a los cuales tenían amenazados, que se abrían la boca, los dejaban en la calle y muchos tenían sus familias, tenían amenazadas a las familias de los mismos empleados de campo. Entonces lo que hizo Lisandro de la Torre, siendo santafesino él con el otro senador, el que termina falleciendo, Verdavere, en pleno acto de nombramiento fallece Verdavere porque le habían negado el título para ser senador oficialmente antes, por mucho tiempo, se le habían retenido el título. Eso es lo que pasó. Lo peor es que... perdón. Lo que hizo Lisandro de la Torre, agarró a los empleados de campo de los frigoríficos y le dijo: yo te aseguro que vas a seguir vivo, vos y tu familia, y te aseguro que vas a seguir teniendo trabajo, porque cobraban menos de 2 centavos en su salario. Eso es lo que pasaba. Usted se habló de un gran argentino, Lisandro de la Torre, una figura ejemplar de la política argentina. Lisandro de la Torre es una persona, si uno lo estudia a fondo, se da cuenta de lo excelente que es el pensamiento de él y todo lo que él manejó. No sé, ya que lo mencionó, yo lo quiero decir. Sí, la verdad. Tiene razón lo que dice. Y también tuvimos unos cuantos políticos en general, porque en la Cámara de Diputados un buen diputado que hemos tenido fue el señor Alfredo Palacio. Ah, bueno, también. Bueno, saben que el debate sobre las carnes, y esto lo estoy leyendo porque llega a un abrupto final, que es donde matan al senador Verdavere, cuando lo asesinan. O sea, no lo querían asesinar a él, él justo se interpuso porque lo querían asesinar a Lisandro de la Torre. Y lo asesinaron en el recinto de la Cámara de Senadores. Sí. ¿Acá? En ese momento, después él dijo, vos lo viste en la película, estoy solo. Lo dejaron solo, investigando, solo. Y llegaron hasta el asesinato. Que era tristísimo ver el arreglo que había para conveniencia de unos cuantos intereses de poder. Y que dijo que eso iba a seguir pasando por un largo tiempo. Así lo dijo que cada uno lo piense. Sí, entre otras otras comisiones investigadoras, las que se acuerdan, como dijo el señor, la de la AMIA, IBM, Banco Nación, Banca Nación, aduana, ya sí está, aduana paralela, Comisión Antimafia, que todos esos han ido desapareciendo, porque ustedes saben que son comisiones que duran un tiempo y o cumplen su cometido, o pasan, supóngase los 6 meses, se pueden prorrogar por 6 meses más, y si no, ya está. ¿Con ADEP también? ¿Cuál? ¿Con ADEP? Y también ya debe haber, porque son comisiones que duran por un tiempo. Reintegran las exportaciones. Tratadas, ¿no? ¿Cómo? Y no son tratadas. Sí. Bueno, como dije, que en el caso de las comisiones, en el caso de las comisiones especiales, los miembros de las comisiones duran en sus cargos hasta que la comisión termine su cometido por el plazo, como dijimos. Es distinto a las permanentes, que duran el ejercicio de cada periodo legislativo. Sí, por periodo legislativo. Ahora vamos a ver lo que recién mencionaba Pablo sobre las mayorías requeridas para la creación de las comisiones. Dijimos que
¿Cómo se crea una comisión? ¿A través de qué tipo de proyectos? Los proyectos de resolución. A través de un proyecto de resolución, y se necesita la mayoría de los 2/3. Hay una... Bueno, entonces, ¿se acuerdan? Para crear una comisión es 2/3 de los votos a través de un proyecto de resolución y tiene un plazo determinado. Tenemos dentro de las bicamerales, tenemos las bicamerales especiales. También depende del objetivo por el cual fueron creadas. Tenemos en ese caso, por ejemplo, la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena, que esa todavía funciona, y la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur. Esas están vigentes. Sección Argentina. ¿Se acuerdan que por los legisladores que van no sé si es Parlasur? ¿Parlasure? Parlasur. Ahí está. Que todavía no está en... Parlasur y... La Parlasur no empezó, todavía no. Recién están comenzando los de Mercosur a empezar a integrarlo. Están Parlasur y Mercosur. Integra al menos 3 comisiones. Sí. Pero puede ser presidente de la más que en una. Claro. Después tenemos, y hay que hacer la diferencia en lo que es las comisiones, de la representación parlamentaria, es decir, cómo está representado el Parlamento en otros lugares. Tenemos el Consejo de la Magistratura, ustedes saben que también está conformado por diputados y senadores que son elegidos acá, que en general que fueran abogados. Hubo uno que, ¿cómo es que se llama? Un abogado de la matrícula y... Sí, tienen que ser abogados. Había uno que era del Frente para la Victoria que lo habían impugnado por no ser abogado. Entonces asumió otro legislador que sí era abogado. Ahora en este momento no me acuerdo. La situación de Páez. Asumió el senador Páez y ¿quién estaba antes? No me acuerdo de qué fue. Creo uno del sur, sí, para que sacarlo a... Karina, perdón, los que presiden las comisiones tienen que ser abogados. No, mi amor. ¿Cómo es la representación del Parlamento fuera, o sea, en otras? Por ejemplo, hay en el Consejo de la Magistratura hay senadores y diputados que están dentro del Consejo. Eso es lo que dije. Tiene que tener una representación como lo de la Cámara y asegurar la igualdad de la compensación de las fuerzas políticas. Creo que, no sé si todavía está el sistema de refinanciación hipotecaria, también tienen que estar... El Consejo de la Magistratura tiene 7 representantes por el poder político y 6 que no son por el poder político. Y un académico. Sí, tienen que estar representados todos los... está representado el Colegio de Abogados, está representado por... Y hay uno de parte del propio del político del Poder Ejecutivo. Claro. Así les digo para que sepan. Hablamos ahora rapidito, si quieren 5 minutos más y después ya cortamos. Hablamos de los grupos de amistad que, como yo les decía, no son comisiones y se pueden definir como un encuentro entre parlamentarios de otros países que se reúnen con un sentido de cooperación e intercambio de experiencias, para eso nada más. Y entre algunos podemos mencionar el de la República del Paraguay, de Australia, de la Federación Rusa, de la República de Bolivia, de la República Italiana, de Estados Unidos, del Reino de España. También estuvimos hablando sobre la integración de las comisiones, que hablábamos de los 17 miembros, de los 19 miembros y de todas las señoras senadoras en el caso de la banca de la mujer.
Y en diputados eran, ¿cuántos miembros eran? 15. Eran 15. 15. No, 4 no. Un mínimo de No. 4 No, las firmas para el dictamen. No, para el dictamen no. Con 4 no. No, debe ser para presentar un proyecto. Un proyecto cuando fuera en grupo. Sería. Es así, no hay que confundir. En el caso sí. Máximo 15. El senador o el diputado puede hacer la iniciativa solo. Lo puede firmar solo. Puede haber coautores. En diputado debe ser 4 a 15 como máximo. Sí. Acá en Senado no dice en ningún lado que tenga algún tope. Puede ser todos los senadores que firmaron el proyecto y bueno, seguro que va a salir. El diputado, según el artículo 120, dice ningún proyecto podrá presentarse por un número no mayor de 15 diputados. Claro, presentarse, o sea, la firma. O sea, como autor uno y los otros son los coautores. Son todos no son todos. Tiene que estar escrito y firmado por su mismo autor, ¿no? Sí. Continuamos. Ya que Sí, en el Senado aparece directamente en la termina de letra. agregar un detalle a los proyectos. ¿Cómo? Termina de agregar un detalle a los proyectos Sí. que no están muy claros en el reglamento. Por ejemplo, los proyectos de diputados, una vez que está todo el proyecto de una ley o de lo que sea, cuando termina el proyecto, del lado derecho inferior, firma el Estado. Ahí van a saber que ese es el autor. No, eso lo vimos en la clase pasada. Sí. Eso lo vimos en la clase pasada y sobre el margen izquierdo. Entonces vamos a hacer un cuadrito para que ustedes, si quieren, lo copiamos mientras que yo se lo digo. Por su composición pueden ser unicamerales, legisladores de una sola cámara, bicamerales de ambas cámaras, mixtos, ahí tenemos legisladores, especialistas, académicos y profesionales. Ahora, por el plazo de duración, ya saben que pueden ser permanentes o especiales. Y ahí tenemos dentro de las especiales, unicamerales especiales, bicamerales especiales, investigadoras y representación parlamentaria. Y a otras, vamos a decir así, que no son comisiones, son los grupos de amistad. Queda así. Yo les voy a hacer un PowerPoint para que hasta lo que vimos hoy lo tengan. Bueno, cortamos acá porque sé que comenzamos tarde, pero la clase que viene vamos a tratar de ver todo comisiones, así que lo único que les voy a pedir yo es que hagan todas las preguntas al final, pero vamos a avanzar porque la clase que viene ya termina. Exactamente. Un aplauso, chicos. Ajá, y bueno, gracias.